Hacer una reforma electoral. Eduardo Juchín, periodista, exconsejero electoral, te saludo con muchísimo gusto, con un abrazo de Año Nuevo, ya un poco pasados los días de que inició, pero el abrazo aún más fuerte. ¿Cómo estás, Eduardo? Todavía vigente. Encantado de saludarte, Juan. Oye, ¿es necesaria una reforma electoral? Yo creo que, digamos que algunos la consideran fuera de tiempo, inoportuna, pero lo cierto es que el planteamiento de muchos de los temas que se han estado ventilando, la verdad es que sí son importantes. Uno de ellos, por ejemplo, que desde luego tiene de malas a los partidos políticos, no la han recibido bien, es que muy probablemente uno de los contenidos sea la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Que Juan, la verdad es que el dinero que se les destina a los partidos es francamente excesivo por donde quiera que se le vea. Y si examinamos la historia de este financiamiento público excesivo, vamos a ver que ese financiamiento, pues digamos que no nos ha arrojado ni mejores partidos, ni mejor democracia interna, y en cambio sí una rebatinga por los dineros internamente de los partidos políticos que se preocupan más por eso, por las canonjías que se derivan de ese financiamiento, que de servir a la ciudadanía y desde luego de practicar una democracia interna de los partidos políticos que buena falta les hace a todos. Y en este sentido, por ejemplo, esta reforma no tendría mayor objeción. Y mira, se habla mucho de que se está buscando restringir la autonomía del Instituto Nacional Electoral y que se trata de que el gobierno vuelva a controlar las elecciones. Mira, si esa fuera la intención, la verdad es que yo sería uno de los que saldrían a protestar. ¿Tú ves que eso pueda suceder, Eduardo? Yo no veo eso, Juan. Lo que sí veo es que hay una intención de racionalizar el presupuesto del INE. Y mira, Juan, esto yo lo he venido diciendo a través de los últimos 15 años por lo menos. Es excesivo el dinero que cuestan las elecciones y uno de los mayores consumidores de esos recursos excesivos es el Instituto Nacional Electoral. Que mira, no se trata desde luego de condenarlos a la miseria, pero lo cierto es que se les ha otorgado tanto dinero con tanta munificencia por parte de la Cámara de Diputados que es algo público, que ha habido años en que al INE le sobra dinero y en el último trimestre del año empiezan las compras a tontas y locas porque le sobra dinero. Entonces, eso yo creo que no puede estar sino dentro de las reformas necesarias dentro de esto. Ahora, fíjate que hay un asunto, Juan. ¿Cuál es? Que no está estrictamente como parte de la reforma electoral, pero sí es y de él coyuntural. hablamos regresando a la pausa, Eduardo, porque nos cayó. Volvemos. Claro. 49 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Eduardo Juchín, periodista, exconsejero electoral. Nos aguantaste el corte, te lo agradezco mucho. Estamos hablando de la reforma electoral. Es necesaria, hay que disminuir el costo operativo del Instituto Nacional Electoral, que ha sido oneroso, mencionabas cómo a final de año para poder gastarse todo el dinero del presupuesto vienen estas compras onerosísimas, también las prerrogativas a los partidos políticos, algo que no los tiene muy contentos, que se les disminuyan los dineros, Eduardo. En efecto, Juan, y te decía que hay un tema que de hecho es será el de mi columna de mañana en el Heraldo de México, que es la necesidad de diferir la segunda elección judicial. Porque, Juan, está prevista esta elección para el mismo día que el resto de las elecciones, que son de los diputados federales, como sabemos. Pero, Juan, se eligen 17 gubernaturas y hay elecciones locales en todas las entidades federativas del país, además de las legislativas federales, de los diputados federales. Si a esto le agregamos las elecciones de magistrados,
jueces, magistrados electorales, etcétera, vamos a tener una elección que no solamente representa una gran tarea y problema organizativo y de logística, sino que también, francamente, yo lo veo como una agresión para el ciudadano, porque va a tener que elegir no sé cuántas boletas y además elegir entre candidatos, pues sobre todo estoy pensando en los de la elección judicial, que como no tienen mayor posibilidad de propaganda, pues van a ser prácticamente desconocidos, y es posible que se dé lo que ya ocurrió en Veracruz y Durango el año pasado, que ahí hubo elecciones locales y los votantes, claro, eligieron a los presidentes municipales o a los cargos que más les interesaba, pero dejaron de lado sencillamente las elecciones, las boletas de los candidatos a jueces y magistrados. Entonces, yo creo que ahí hay una necesidad de diferir la elección. En principio, no era muy bien visto por la 4T, pero a principios de esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta de un reportero, contestó que sí habría que ver, convendría analizar la pertinencia de que coincida con las elecciones ordinarias, digamos, y las federales, esta elección. Entonces yo esperaría que esto... habría que cambiar la Constitución, ¿no? Sí, habría que cambiar la Constitución, sería una reforma constitucional, pero yo esperaría que eso le interesa a todos, ¿no? A todos los partidos políticos, de modo que quizá ahí podría haber un acuerdo de fácil logro en el Senado. Con respecto a la revocación de mandato, Eduardo Hushim. Pues se está viendo, Juan, como una intención del gobierno de que la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya popularidad ya sabemos que va más allá del 70%, que pueda influir sobre las otras elecciones, y la verdad es que pues a lo mejor sí, pero para comenzar habría que preguntarse si es necesaria hacer esa consulta cuando tenemos esta situación, ¿no? Pero bueno, yo preferiría ahí que pudiera haber un acuerdo entre la 4T y la oposición, y que se llegue a un acuerdo escuchando los argumentos de la oposición. Claro, yo veo que hay, fíjate que ¿sí? en esa propuesta del INE hay un contenido que está pasando de noche, Juan, que es el hecho de que está proponiendo el INE la proporcionalidad pura a la hora de elegir los congresos, que es exactamente lo que propuso, te acordarás, en el plan A, el presidente López Obrador en su momento, y que fue rechazado, yo digo que tontamente, por la oposición. Sí. Eran aquellos tiempos del no pasarán, lo recordarás. Claro. ¿No? Que no pasará ninguna reforma, y no pasó la reforma esta que convenía a todos, incluso una extorsión legislativa que hizo la oposición. En efecto, pero hay otra circunstancia que creo que conviene recordar. ¿Cuál es? Uno de los autores de aquella propuesta del plan A de López Obrador de reforma constitucional, incluida la electoral, es Pablo Gómez. Así es. Es uno de los autores. Entonces, ahí está una propuesta muy interesante que, claro, difícilmente sea abordada ahora, pero me parece muy bueno que ya se esté hablando de esa posibilidad, porque, Juan, significa ni más ni menos que si un partido político recibe el 20% de la votación para diputados, por ejemplo, tenga exactamente un 20% de curules. Si recibe el 60%, y así, ¿no? Entonces, es una propuesta muy interesante que creo que no ha recibido suficiente atención. Y bueno, vamos a estar discutiéndolo a lo largo de las siguientes semanas, Eduardo Hushim. Va a haber foros abiertos, parlamento abierto para discutir la reforma electoral, y si me lo permite, pues seguimos en comunicación. Pero por supuesto, Juan, siempre es un privilegio hablar contigo para tu auditorio cada vez más vasto. Gracias, muchas gracias, Eduardo Hushim. Abrazo muy fuerte, nos escuchamos pronto. Abrazo de vuelta. Gracias.